Bienvenidos una vez más a nuestro repaso de la lección de la iglesia de Mount Haven. El título de nuestra lección de esta semana tiene como título Te ruego que me muestres tu gloria. Antes de comenzar voy a pedirle a nuestro hermano César que por favor nos dirija en oración y a nuestra hermana Yanibel que nos lea el texto de la semana. Claro que sí, oremos. Querido Dios que está en los cielos, Señor, una vez más pedimos de tu presencia, Señor, que nos puedas guiar esta nueva semana de la lección que estamos repasando, lo que es del Éxodo, Señor, que tú puedas darnos el entendimiento y sobre todo que podamos hacer que otros puedan conocer más de ti, Señor. Guía y proteja a cada uno de nosotros, Señor, en nuestras vidas cotidianas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto para memorizar de esta semana lo encontramos en Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Muy bien, entonces vemos aquí que la semana pasada estuvimos estudiando acerca de la apostasía del pueblo de Israel, ¿verdad? Esperando que su líder bajara de la montaña de reunirse con Dios, se desesperaron y cometieron un gran pecado delante de Dios, que fue construir un becerro, y luego entonces lo adoraron como si fuera el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Y encima de eso también se volcaron en sus pasiones carnales. O sea, lo que ellos habían aprendido de Egipto lo habían utilizado para adorar al Dios, ¿verdad? Al Dios de Israel. Y entonces vemos que Dios tiene un descontento con el pueblo de Dios, ¿verdad? No, ustedes son de dura cerviz, ustedes, Dios le dice a Moisés, recojan campamento y cojan su camino hacia la tierra prometida. Pero le dice, yo no voy a ir. ¿Verdad? Yo no voy a ir. Y pasó lo que pasó, lo convenció, Moisés intercedió por el pueblo y una vez más Dios dijo, ok, está bien, voy a ir con el pueblo, pero tienes que hacer lo que yo te pida, ¿verdad? Entonces, en esta semana, te ruego que me muestres tu gloria. Vamos a estudiar más a fondo la relación que Moisés tenía con Dios, porque la relación de ellos iba creciendo, ¿verdad? Es como cuando nosotros tenemos un amigo, una amistad, lo conocemos y empezamos hablando cosas como qué te gusta, tu color favorito, o cómo se llama tu mamá o tu papá, etcétera, etcétera, etcétera. Entablamos conversaciones, pero cada vez que nos reunimos, nuestras conversaciones son un poquito más íntimas, un poquito más profundas, ¿verdad? Entonces, así también pasaba con Moisés. Moisés conoce a Dios en el desierto de Madián y entonces lo conoce como que lo oyó, ¿verdad? Oyó por primera vez su voz, aunque en ese desierto él había escrito Génesis y Job. Entonces, en ese desierto él empezó a conocer a Dios, pero poco a poco esa relación se fue afianzando hasta que en la lección del domingo, ¿verdad? Dios le dice a Moisés que le construya una tienda de reunión, ¿verdad? Que dice que era una tienda de campaña que Moisés eligió, estaba fuera del campamento, y cuando Moisés salía del campamento, entraba a esa tienda, la nube se posicionaba allí, bajaba, y la presencia de Dios estaba con él. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo se inclinaba, ¿verdad? Y también adoraba, mientras Moisés estaba en eso. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Moisés
que hiciera la tienda de campaña si Dios está en todas partes? Sí, yo creo que principalmente Dios le pide a Moisés que haga la tienda ahí de reunión porque era para tener se puede decir, una comunión más cercana con Moisés y también con su pueblo. Esto, como sabemos, no es el tabernáculo porque todavía no se había construido, simplemente era la tienda ahí de reunión en la cual Moisés tenía una interacción continuo durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Entonces, a Moisés siempre buscaba guía de Dios. Cada vez de que iban andando en lo que es en el desierto, como la tienda estaba en las afueras de lo que es el asentamiento de que ellos habían establecido como campamento, porque sabemos que la presencia de Dios no podía estar cerca del pueblo, porque primeramente nos dañaba lo que es el resplandor de su gloria, ¿verdad? Entonces, como sabemos, la presencia de Dios era la nube, la columna de nubes, en el cual descendía cada vez que Moisés entraba en su presencia. Exactamente. Y podemos decir entonces que se nos habla de la tienda de campaña, pero ¿podemos nosotros en nuestros hogares tener una tienda de campaña? ¿O nosotros podemos utilizar una tienda de reunión o un cuarto de reunión o un lugar de reunión? Yo creo que Jesús también tenía ese lugar de reunión cuando se apartaba a un lado o mientras los discípulos dormían, él se apartaba, buscaba un espacio para orar con Dios. Y nosotros también podemos hacer nuestras propias tiendas de campaña, ya sea en nuestros hogares o ya sea en un jardín, ¿verdad? O en un parque, donde quiera que sea, que encontremos un espacio y un tiempo definido, como lo hacía Moisés, para hablar con Dios, para acercarnos más a Él y nosotros también conocerlo, porque hay muchas cosas que nosotros sabemos de Dios, pero ¿las conocemos en realidad? ¿Conocemos a Dios en realidad? ¿Qué ustedes piensan? Yanivel, ¿conoces tú a Dios en realidad o todavía te falta por conocer? Bueno, yo voy a ser sincera. Yo soy nueva en la fe. En la fe. Todavía no tengo un año que me bauticé y creo que todavía me falta aún muchísimo más. Siento que cada día que leo la palabra de Dios, que me mantengo en comunión con Él, me hace falta aprender cada día más cosas y cada día aprendo cosas nuevas sobre Él. O sea que pienso que me falta todavía. Sí, uno siempre dice, uno no termina de conocer a las personas. Ahora imagínate a Dios, que es eterno, ¿verdad que sí? Ahora, en la lección del lunes, para que te conozca. Moisés estaba creciendo en su amistad con Dios, ¿verdad? Quería conocerlo más. Mientras más hablaba con Dios, más quiere uno conocerlo. Sí. Cuando tú te enfocas en la Biblia y empiezas a estudiar la palabra de Dios, como que más quieres saber acerca de Él, más quieres saber de su carácter, de su amor, etcétera, etcétera. Y esto le pasó a Moisés. Moisés quería conocer al Señor. Y le dijo al Señor que necesitaba de Él, necesitaba de su presencia en su vida. ¿Qué me pueden decir de ustedes de la lección del lunes? Perdón. ¿Qué fue lo que les gustó acerca de esta para que te conozca? Yo veo aquí de que Moisés está, como sabemos, mucho antes del momento de que él huye de Egipto. Él ya tenía comunión con Dios. Cuando él estuvo los primeros 40 años en lo que es en Madián. Y después él regresa donde Egipto, Dios lo guió, y después 40 años más en lo que es en el desierto, ¿verdad? Junto con su pueblo. Vemos que desde un principio de que él tuvo esa comunión con Dios, estamos hablando como 80 años, de que él tenía una interacción continua, diario ahí con Dios. Pero aquí él se da cuenta, mientras más conocía a Dios, realmente no lo conocía plenamente.
él quería conocer realmente quién era Dios. Entonces, él se le venía a la mente esa pregunta y quiero conocer más de ti, Dios. Entonces, Dios simplemente le dice que Él es Dios por medio de su bondad, de su misericordia, por su carácter, porque es imposible conocerlo físicamente porque no somos dignos ahí de ver su rostro. Porque sabemos que desde el momento en que fuimos, Adán y Eva fueron pecadores a comer lo que es el fruto ahí del árbol de la vida, de la ciencia, y entonces aquí vemos de que nosotros perdimos ese privilegio para poder ver y conocer plenamente quién era Dios. Así es. Bueno, aquí podemos ver que Moisés, con cada día que iba pasando, iba acercándose más al Señor, conociéndolo más. Y aquí Moisés le dice al Señor que le mostrara el camino para conocerle. Y también le pedía de su presencia. Él le dijo que sin mi presencia, hay una canción que dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y así mismo nosotros podemos hacer en nuestro día a día, pedirle al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Por eso es bueno mantenernos en oración cada vez que nosotros vamos a salir en cualquier situación, mantenernos en comunión con Dios. Sí, y yo creo que también, indagando en lo que dijo Janibel, que nuestro primer pensamiento al levantarnos sea orar, estudiar la palabra de Dios, conocerle más, querer buscarlo más, porque en estos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Es importante. Moisés tuvo que cincelar las tablas de los 10 mandamientos y luego entonces entrar en la nube de nuevo para que Dios pudiera escribir de nuevo esos 10 mandamientos. Pero yo creo que la mayor revelación de Dios mismo, de su carácter en sí, fue Jesús, ¿verdad? Jesús, su Hijo, cuando se hizo humano y habitó entre nosotros. Esa fue la revelación de su carácter. Y aunque nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo a él, sabemos podemos leer los escritos de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y podemos ver el amor y la compasión que Jesús tuvo hacia los demás. Y también él estuvo siempre agarrado de las manos de Dios. Como les dije, él en la mañana temprano se iba a un lugar apartado a orarle al Señor y me imagino que a prepararse para el día que venía, ¿verdad? Porque sabía que su misión aquí no era algo sencillo. Sí, yo también quiero agregar aquí que vemos también de que Dios le mostraba quién era cada vez más íntimamente con Moisés, porque vemos que tanto en Éxodo 19, al versículo 3, también Éxodo 19, versículo 20 y Éxodo 20, 21, poco a poco Moisés se va acercando más a Dios. Primero es que él está en lo que es la cumbre ahí del monte, luego se acerca, donde está la nube, y ya comienza a tener una comunión más cercana ahí con Dios. Entonces, aquí vemos que él pasaba 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar agua, y vemos cómo Dios le suplía las necesidades de Moisés durante ese tiempo. Y conversando, él tuvo que nuevamente, claro está, volver a escribir Dios las tablas, y Moisés como castigo a hacer las tablas, a darle la forma, porque él había dañado la primera vez. Exactamente. Y también hablando de los 40 días y 40 noches, también me hace pensar en los 40 días y 40 noches que Jesús duró en el desierto ayunando después de su bautismo, preparándose para lo que venía. Y el primer ataque de Satanás fue directo, yo digo que fue directo. Convierte los panes las piedras en pan para que puedas comer porque te estás muriendo de hambre si eres el Hijo de Dios. Entonces,
Yo creo que esto, la Biblia menciona siempre 40 días y 40 noches. Y yo creo que es en un proceso de espera, un proceso donde nosotros ahora, estos pueden ser, aunque no son 40 días y 40 noches literal, pero estamos esperando la venida de Cristo. Y mientras esperamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando o estamos esperando a que pase más tiempo, a que las señales sean más marcadas? ¿O estamos preparándonos desde ahora, buscando la voluntad de Dios, buscando la gloria de Dios, buscando conocerle más? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es una pregunta que queda al aire y no hay que responderla. Ahora, viene el martes y vemos que Moisés lleva las tablas, ¿verdad? Después de aquella apostasía tuvo que hacer las tablas y las lleva. Y luego Moisés le hace una petición a Dios y le dice, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué era lo que Moisés en realidad le estaba preguntando a Dios allí? Es una pregunta muy interesante aquí, porque para Moisés no solamente bastaba tantos años interactuando, conversando con Dios, prácticamente se puede decir que eran íntimos amigos, porque al tú conversar con Dios, ya tienes una relación ya de amistad, porque tienes ya tu confianza en Él, le pones en su presencia tus problemas, tus inquietudes, y no solamente es tu problema, sino también conversar con Dios, diciendo, mire, tuve un excelente día, me fue muy bien. Es conversar, dialogar. Pero aquí vemos que no solamente para Moisés no era suficiente eso de interactuar, conversar con él, sino quería conocer aún más a Dios, cómo era él. En otras palabras, quería conocer su carácter. Exacto. Exactamente, sí. Bueno, Moisés no hizo este pedido al Señor de que le mostrara su gloria, no solo por hacérselo, sino que Moisés también sabía que por su propia mano él no iba a poder cumplir con la misión que él tenía con el Señor y con el pueblo de Israel. También aquí cuando el Señor le dice, voy a darte esas pruebas de mi bondad, de mi amor, de mi carácter, y además le muestra que a pesar de que eres bondadoso, amoroso, tardo para la ira, también le muestra que él es justo. Y esa parte me gustó mucho. Sí, exactamente. Creo que lo que Moisés quería era eso, acercarse más a Dios, que Él le mostrara quién era Él en realidad, le mostrara su carácter. Y el carácter de Dios es, como tú dijiste, es amor, pero también es justicia. El amor y la justicia siempre van de la mano, deben ir de la mano, ¿verdad? Como dice un versículo, el amor y la justicia se besaron, porque eso es lo que es Dios. El carácter de Dios es amor, la esencia de Él es amor, pero también es justicia. Y yo creo que yo prefiero recibir la justicia de Dios que la justicia de los seres humanos. Exacto, sí. Definitivamente. Entonces, aquí vemos una parte de Romanos 2:4 que dice que Pablo dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Nosotros vemos, por ejemplo, la historia de Jesús, el Calvario, ¿verdad? La cruz. Siempre dice el mensaje, el evangelio es Cristo en la cruz. Y cuando nosotros leemos la historia de la muerte de Cristo Jesús, hay fibras en nuestro ser que se mueven y no tenemos que hacer más nada que ser agradecidos por el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y ese sacrificio, al pensar en ese sacrificio, debería cada día transformarnos
y hacernos mejores personas, ¿verdad? Que no solamente nos quedemos con leer la Biblia y orar y querer conocer a Dios, sino también nosotros cada día desear cambiar y ser como Él. Si en nosotros no ocurre una transformación, entonces estamos perdiendo tiempo en la iglesia, ¿verdad? Porque cada día tiene que haber una transformación. Ahora, Dios revela a Moisés en la parte del miércoles, ¿verdad? Dios se revela a Moisés. Dios se reveló su gloria y le reveló su nombre. Y él ya se lo había dicho, ¿verdad? Diles al pueblo que yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy, ese es su nombre y mostró su gloria. Ahora, ¿cuál era la gloria de Dios? Aquí vemos que la gloria de Dios se puede definir en muchas cosas. Es su bondad, su misericordia, lo amoroso que Él es por su pueblo. Porque le podemos poner muchas definiciones, pero Dios mismo dice ahí que yo voy a mostrar mi bondad a mi pueblo. Entonces, esa es la contestación que Dios le había dado a Moisés, que Él iba a mostrar su bondad. Que aquellos de que son fieles a Él iban a tener lo mejor en el mundo, y mientras más fieles eran, más iban a prosperar, tanto como pueblo, como nación, y así sucesivamente. Exactamente. Entonces, nosotros, al Dios mostrarle su gloria, fue Moisés vio el carácter de Dios, ¿verdad? El amor de Dios, la gracia, la misericordia, la compasión, la fidelidad, el perdón, la santidad y la justicia de Dios. Y también nos sentimos atraídos por eso, ¿verdad? Nos sentimos atraídos por ese amor, porque ¿quién no es atraído por el amor? Si a ti te tratan bien si tú llegas a una iglesia y te tratan bien y amorosamente, ¿no te quedas en la iglesia? Exacto. Te quedas, ¿verdad? Es más fácil que cuando tú llegas a una iglesia y nadie te dice nada, nadie te da la bienvenida, tú te sientas y nadie te dice nada, y tú sales y lo primero que te dices, yo no vuelvo más a esa iglesia. Sí, yo recuerdo ahí que cuando yo vine aquí a esta iglesia, yo tenía 21 años. Yo ya tenía, de los 15 años me había alejado. Cuando tenía 15 años, perdón. No cuando tenía. A la edad de los 15 años me había alejado de la iglesia. Y yo regresé cuando tenía 21. Y fue porque un momento así en la etapa de la vida de que estaba pasando que estando aquí en el estudio, como que me quedaba estancado, no progresaba. Y quizás a veces me echaba la cruz, pero ¿por qué me pasa esto? Entonces hubo un momento en el cual recuerdo era un viernes, siempre, bueno, antes de eso siempre cogía el tren, y precisamente el tren pasaba por esta iglesia y se veía lo que es el letrero de lo alto ahí, de lo que es en la plataforma ahí del tren. Entonces, un día, que era precisamente viernes, le digo a mis padres, ¿sabes qué? Yo quería ir a la iglesia el día sábado, el día siguiente. Y ellos me decían, ¿pero dónde hay una iglesia adventista? Y digo, yo sé dónde hay, porque el tren que cojo, ahí siempre sale que hay algo. Entonces aquí yo llegué, y cuando yo llegué, lo primero que fue lo que me llamó la atención era cómo eran los hermanos, que eran alegres, te daban una sonrisa, bienvenido. Y eso fue lo que hizo que yo me quedara aquí en la iglesia. Entonces ahí se ve y se refleja la bondad de Dios por medio de las personas. Exactamente. Y es también cuando nosotros conocemos a Dios, eso es lo que debemos reflejar. Nosotros somos el reflejo de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos reflejar la bondad y el amor de Dios para con los demás. Y cuando nosotros reflejamos el amor de Dios, hacemos un poquito como el rostro de Moisés, ¿verdad? Que el rostro de Moisés en la lección del jueves habla de que el rostro de Moisés era un rostro radiante, ¿verdad? Él estuvo delante de la presencia de Dios y cuando él bajó con las piedras
de los 10 mandamientos y bajó, el pueblo se quedó maravillado, pero dice que tenían temor, porque su rostro era tan brillante que tuvieron temor. Y Moisés tuvo que taparse su rostro con un velo para poder así estar entre el pueblo y que el pueblo no se sintiera atemorizado por él. Entonces yo creo que también nosotros deberíamos reflejar el carácter y el amor de Dios, o mejor dicho, cómo nosotros reflejamos el amor de Dios en nuestro rostro, por ejemplo, de a nivel. Bueno, nosotros reflejamos el amor de Dios cuando somos bondadosos, cuando somos amorosos y no cuando somos iguales, nadie puede ser igual que Él, pero sí cuando nos semejamos a Él, hacemos como semejantes a Él, podemos resplandecer nuestro rostro y así demostrar su carácter, que somos creados por Él. También yo pienso que Moisés tuvo ahí un encuentro maravilloso con el Señor y pudo comprender todo lo que el Señor le había mostrado. Y eso hizo que su rostro resplandeciera. O sea, que hubo una transformación, ¿verdad? En él. Algo se transformó algo en él. Diferente. Es lo mismo, bueno, yo puedo decir esta parte. Cuando yo me bauticé, yo sentí eso. Yo sentí que algo pasó en mí. Sí. Yo sentí que ya yo no era la misma, que yo era diferente. Y también con nuestras actitudes, con nuestras formas de ser el día a día, nosotros demostramos o reflejamos lo brillante que podemos ser cuando podemos las cosas del Señor, cuando las tomamos en serio y cuando podemos expresarlas, reflejarlas. Exacto, sí, eso es lo que yo también quería mencionar, como dice Yanivel. Creo que son nuestras acciones que muestran cómo es nuestro Dios, porque sabemos por medio de la Escritura cómo es Dios, que Él es misericordioso, bondadoso, Él es fiel, Él es justicia, todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros creo que cuando más nos acercamos, más leemos lo que es las Escrituras, mostramos esa misma carácter hacia los demás. Entonces ahí la gente se da cuenta de quién tú eres. Se dan cuenta de que tú eres una persona que es cristiana por esa misma razón, por la forma como tú hablas, te expresas y cómo tú muestras esta compasión hacia los demás. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos o cómo puede Jesús transformarnos igualmente a su imagen? ¿Cómo podemos, qué pensamos acerca de esto? ¿Cómo puede Jesús transformarnos poco a poco a su imagen? Yo creo que simplemente es seguir estudiando lo que son las Escrituras. Seguir estudiando las Escrituras, también tener una oración diario con nuestro Señor, que eso hace de que nuestro ser como carácter, nuestras actitudes pueda ir gradualmente cambiando, porque eso hace que nosotros seamos mejores personas hacia los demás. Ya sé lo que piensa Yanivel. Bueno, yo pienso que en las escrituras, como dice César, ahí está todo el manual, todo. Y uno puede ver con las cosas que le sucedieron a nuestros antepasados, cuáles cosas son de bien y cuáles son de mal. Y yo creo que si nosotros estudiamos y nos mantenemos en comunión con el Señor y también en el día a día lo mantenemos nuestra oración y tenemos ese encuentro con Él personal. Muchas veces, como dice él, muchas personas tienen ese tipo de oración, otros se sienten mejor afuera. Ese es un momento muy especial donde tú hablas con el Señor como si fuera tu amigo. No como si fuera Dios, como si fuera tu amigo. Y ahí tú le cuentas todo al Señor y esa es la comunión que uno tiene con Él. Exacto. También
El Señor puede transformarte cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Dios, nuestro Creador. Y cuando lo ponemos a Él en todo, en primer lugar. Así es. El Señor transforma nuestra vida cuando nosotros damos nuestra voluntad a Él, ¿verdad? Lo aceptamos de corazón, dejamos nuestra voluntad a Él, estudiamos su palabra, oramos y estamos en comunión con Él. Exacto. Sí, Ahora, yo creo que ese es el punto clave, que es nosotros aceptar a nuestro Señor. Exacto. Para nosotros poder cambiar nuestra forma de actuar. Dejarlo entrar en nuestro corazón, ¿verdad? Así es. Entonces, si hay algo de la lección de esta semana que ustedes tomaron, ¿cuál sería? Algo que les gustó y que ustedes aprendieron. ¿Cuál es? Para mí sería de que debemos cada día buscar a Dios y tratar de reflejar la bondad de Dios hacia los demás. Bueno, que pidamos al Señor que como a Moisés podamos dar su gloria, su amor, su bondad, su carácter y también que el Señor nos transforme, nos moldee, nos haga como Él desea. Amén. Aquí dice la parte del viernes, una pequeña historia. Dice, cierto día sombrío, un padre y su hijo pequeño visitaron una catedral. Mientras contemplaban las vitrinas con bellas representaciones de escenas bíblicas, el sol comenzó de pronto a reflejarse intensamente en el rostro de los personajes, haciéndolos relucir de manera impresionante. El niño dijo entonces a su padre, papá, ¿quiénes son las personas? El padre no sabía mucho acerca del cristianismo, de Cristo o de sus discípulos, pero contestó rápidamente, esas son cristianos. La deslumbrante imagen quedó registrada en la mente del pequeño. Tiempo después, el profesor del niño preguntó en clase, niños, ¿saben quiénes son los cristianos? El pequeño recordó la radiante imagen de la catedral y contestó, los cristianos son gente que brilla. En la misma línea, Jesús dijo a sus seguidores, así alumbre la luz de ustedes ante los hombres, para que vean sus obras buenas y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Amén. Solo quienes brillan a causa de Dios y para Él pueden ser agentes de cambio. Amén. Entonces, pidámosle al Señor cada día que nos transforme nuestras vidas para que su rostro pueda resplandecer en nosotros y podamos hacer siempre su voluntad. Muy bien, mis queridos, mañana si les gusta, suscríbase y compártanos con los demás.